Pues bienvenidos de nuevo a esta clase de El Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Hoy nos corresponde hablar acerca de el Día del Señor número 2, las preguntas 3 a las 5, recordando un poco el, eh, las primeras preguntas. Se las voy a leer porque no tengo la presentación, pero se las voy a leer de manera muy rápida. Las primeras preguntas, digamos que la primera pregunta como que abarca de manera general el, todo el Evangelio, de lo que trata el Evangelio. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Eso dice la primera pregunta. Y la respuesta es que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Esa es la primera pregunta. Esta primera pregunta corresponde a lo que llamaríamos la introducción del catecismo. Luego, la segunda pregunta: ¿cuántas cosas necesitas conocer para que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente? Bueno, pues dice aquí el catecismo, pregunta 2, necesitamos conocer 3 cosas. Y aquí, a partir de esta pregunta, es que vamos a elaborar las siguientes, uh, ¿cómo le podría llamar? Las siguientes secciones en las que se divide este catecismo. Entonces dice, ¿cuán grandes son mi pecado y miseria? Es la primera. La segunda, ¿cómo soy librado de todo mi pecado y miseria? Y la tercera, ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación? Entonces, empezando con el Día del Señor número 2, preguntas 3 y 5, la primera parte que trata acerca de la miseria del hombre, o según la pregunta número 2, la primera, ¿cuán grandes son mi pecado y miseria? La primera parte, otra vez, que tiene que ver, que tiene que ver con la primera parte, que tiene que ver con la miseria del hombre, son de la pregunta 3 a la pregunta 11. Hoy vamos a ver nada más por en esta presentación, nada más vamos a ver la pregunta 3 y 5, pero para que sepan, la miseria del hombre se trata desde la pregunta 3 hasta la pregunta 11. Muy bien. Dice así la pregunta 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Y la respuesta se la voy a dar al hermano Charlie. A ver, Carlos, ¿qué dice la respuesta a la pregunta 3? ¿Estás en mute si estás hablando? No. Por la ley de Dios. Ah, perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo conocemos nuestra miseria? En otras palabras, ¿qué es lo que nos muestra nuestra miseria? Y la miseria, ah, la miseria la encontramos o la conocemos por la ley de Dios. Ha entrado mi esposa y me voy a empezar a comportar bien a partir de este momento. Por favor, no le vayan a decir nada de lo que les he dicho o he hecho. Adelante, Steven. Nada más era un saludo. Muy bien. Entonces, ¿cómo conocemos tu miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Y tenemos aquí las siguientes escrituras que vamos a leer. Voy a leer la primera, Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios,
pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué entendemos de esta escritura? Hermano Josel, ¿qué opinas acerca de esta escritura? ¿Qué entiendes de ella? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Es que estoy apenas conectando y creo que tengo que configurar un momentico algo aquí y en unos minutos me pongo al día. ok, Disculpa. perfecto. Muy bien. Steven, tu opinión al respecto de Romanos 3:20. Uy, me pasé. Dice, porque las obras de la ley, o sea, perdón, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dice la palabra que aquel que incumple uno de los mandamientos de la ley se hace culpable de toda la ley. Y si bien nosotros sabemos que en todo el texto bíblico podemos ver que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, el mal entendimiento de la ley, pensando que la salvación venía por el cumplimiento de la ley y no por, y no por la manifestación del amor que se podía ver a través de la ley, hacía entender a algunos que, como dije recién, que la salvación venía por medio del cumplimiento de la ley y no por el amor que demostraba la ley. Entonces, entendiendo eso, nosotros podemos ver, por ejemplo, eh, el ejemplo de Abraham, que, uh, que fue salvo por gracia, por medio de la fe. Podemos ver también más adelante que dice su palabra que las obras del hombre son como trapos de inmundicia, que, que aunque nosotros hagamos obras que delante de nuestros ojos parecen de justicia, para él no lo son, y que evidentemente ninguno de nosotros está capacitado, ni moral, ni espiritualmente para poder cumplir la ley, cumplir la ley. Por eso es que se hacía necesario que, que nuestro Salvador, que nuestro Redentor fuera no solamente completa y verdaderamente divino, sino que también fuera completa y verdaderamente humano, para que el cumplimiento de la ley se hiciera en él y nosotros pudiéramos encontrar salvación en los méritos de Cristo y no en los nuestros. Amén. Amén. Romanos 7:5-13 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Voy a dar una pequeña explicación de esto y después les voy a dar oportunidad si alguien quiere opinar o dar su explicación del texto. Alguna vez con el hermano Josel estábamos platicando acerca de Romanos 7 y hablábamos acerca de que si el mandamiento, hablábamos de que los mandamientos de alguna manera operaban diferente en una persona pecaminosa, ¿no? Por ejemplo, Pablo decía en Romanos 7 que si, dice, yo sabía que era, uh, yo no sabía que era desear hasta que el mandamiento me dijo que qué es lo que era desear, ¿no? O sea, no desearás al, al asno de tu vecino. Si yo no hubiera sabido que era, que era desear, pues se hubiera quedado, no sé.
Pero el mandamiento vino y me enseñó qué era desear y por lo tanto el mandamiento me mató. No es que el mandamiento nos enseñe específicamente, mira, así se desea, sino lo que estamos entendiendo en Romanos 7 es que el mandamiento lo único que nos enseña, la ley de Dios, lo único que nos enseña es, o lo único que nos explica, es que lo que estamos haciendo, porque sepamos hacerlo o no, sepamos de qué se trata o no, es pecado. ¿Sí? Y la ley de Dios lo único que nos enseña es que lo que estamos haciendo es pecado delante de Dios y no tenemos que hacerlo. Pero el problema es que en nuestra naturaleza humana, nosotros ya somos pecadores por de facto, ya lo somos. Y la ley lo único que hace es demostrarnos o apuntarnos a ese problema que tenemos. Somos pecadores. Por lo tanto, vuelve a decir, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, pregunta Pablo en Romanos 7:13. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado que mora en mí, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Alguien quiere dar una opinión o añadir? ¿Nadie? Si no, voy a empezar a nombrar así al, al azar. Bueno, lo voy a dejar para el siguiente versículo. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok. Hermano Efer, ¿quieres dar tu opinión al respecto de esto? ¿Qué entiendes por este versículo? Estás en mute si quieres hablar. Hola, hermano, buenas noches. Buenas noches. Estamos en Romanos 5:20, ¿no? Sí. Bueno, yo acá estoy estudiando también con la Biblia de la Reforma Uh-huh. y bueno, la ley sobre todo manifiesta lo que somos, ¿no? En realidad, nuestra naturaleza caída, ¿no? Y es el motivo por la cual nosotros sabemos que tenemos la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza que nos impide acercarnos al Señor, ¿no? Y que por su gracia, pues, Él por medio de la fe, pues, podemos manifestar otra naturaleza, ¿no? Entonces, Perfecto. eso nomás sería. Recién acabo de entrar, Muy bien. estoy adaptado. Ok, no, gracias. Entonces vamos adelante, Josel. Ok, quiero confirmar que se escucha bien. Te escucha bien. Ok, yo a veces cuando pienso y voy a ir a Edén un momento, sé que en ese momento no había una ley como tal definida como en el Éxodo, pero siempre me gusta pensar en vamos a decir, una manera didáctica de verlo, ¿no? Que cuando Adán y Eva, ellos tenían un mandamiento que era no comer del árbol. Ellos no conocían lo bueno y lo malo, pero cuando conocieron lo bueno y lo malo, y allí es donde está la anécdota que quiero compartir, descubrieron lo malo y descubrieron que no podían dejar de hacer lo malo. Y descubrieron lo bueno
pero descubrieron que no podían hacer lo bueno. Y las consecuencias de conocer el bien y el mal en el, en el Edén los llevaron a unos pecados consecutivos, que fue ocultarse, coser hojas de higuera para tratar de cubrirse, pero tampoco podían cubrirse. Y a lo mejor esta puede ser una buena analogía de lo que es la ley de Dios. Cuando nosotros conocemos la ley de Dios, ya lo decía Javier al principio, que no es la intención de que nosotros pequemos, pero es una guía para saber qué es lo que estamos haciendo mal. No por el hecho de que no sepamos que estamos pecando, no quiere decir que no estemos pecando, pero la ley nos aclara la vista de que el camino y el rumbo y las decisiones que estamos tomando son incorrectas, y es necesario saber que estamos yéndonos al camino incorrecto, que estamos transgrediendo la ley de Dios para después dar paso a la gracia. De hecho, no podríamos conocer y valorar la grandeza de la gracia si no conociéramos la profundidad de nuestro pecado y la santidad de Dios, para así comparar que Él es completamente santo y nosotros completamente pecadores. Solamente quería añadir esa parte. Gracias, Joseph. No, bien, bien, gracias. Bien, entonces la pregunta otra vez, ¿cómo conocemos nuestra miseria? Nuestra miseria la conocemos por la ley de Dios. La ley de Dios nos instruye, nos enseña y nos muestra cuán grande es nuestra miseria. Volviendo a la pregunta 2 del catecismo, que dice así: ¿cuántas cosas necesito conocer para que, gozando de este consuelo, pueda vivir y morir felizmente? 3 cosas necesito conocer. La primera, cuán grandes son mi pecado y miseria. Entonces, la ley de Dios lo que hace, voy a poner aquí un pointer. La ley de Dios nos muestra nuestra miseria. Bien, ¿qué nos exige la ley de Dios? Muy fácil, la ley de Dios nos exige lo que Cristo nos enseña a modo de resumen. Después esto también Pablo lo explica, pero Jesús da el resumen, nuestro Señor Jesús da el resumen de toda la ley en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Voy a leerles, voy a tomar mi Biblia física y voy a leerles Éxodo 20, es los 10 mandamientos, y dice así, versículo 2: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese mandamiento coincide con el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otra vez, ese mandamiento es compatible o está basado en amarás al Señor tu Dios. Lo dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra vez, ese mandamiento tiene que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Siguiente mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano,
porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, esos 2 mandamientos que acabo de leer tienen que ver con amarás al Señor tu Dios. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese mandamiento tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 13, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 14, no cometerás adulterio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hurtarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No darás falso testimonio. Otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. También tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos, como dice el Señor Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y podemos seguirnos con las demás enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Stephen dijo algo muy interesante. Dijo, en la ley teníamos que encontrar el sentido real de lo que Dios nos estaba pidiendo. En la ley bien podremos decir, no, bueno, yo no robo. Volviendo, por ejemplo, a la enseñanza del joven rico, ¿no? Cuando le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le comenta, bueno, conoce los mandamientos, cumple los mandamientos. Y el joven rico dice, ya los cumplí todos desde que era joven. Señor Jesús le responde, bueno, te falta algo. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, luego vienes y me sigues. Bien. Y el joven rico se fue porque amaba mucho sus riquezas. Bien. Se dan cuenta que el joven rico, digamos que de alguna manera moralista, cumplió con los mandamientos. Pero el problema de la ley es que la ley nos está enseñando 2 cosas fundamentales. Amar al Señor tu Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico, si hubiera entendido correctamente la ley de Dios, hubiera entendido que tenía que amar a Dios y que tenía que amar a sus prójimos. Sin embargo, la ley no produce en nosotros ningún efecto porque, como lo dice aquí, al contrario, fue el pecado. El pecado es el que causa muerte en nosotros, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. En el caso del joven rico, él cumplió los 10 mandamientos, pero el pecado que moraba en él, ¿qué causó en él? Que produjo muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Jesús le dice, te falta algo más. ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Vender todas sus cosas? Sí, le faltaba eso, ¿no? Pero considero que le faltaba, por sobre todo, entender que de la ley de Dios, él tenía que entender 2 cosas, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué nos exige la ley de Dios? La ley de Dios nos exige que amemos a Dios por sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que enseña la ley de Dios. Pregunta 5. ¿Puedes guardar todas estas cosas perfectamente? Respuesta: ciertamente no, porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Muy bien, vamos a leer entonces las Escrituras. Dice aquí, ciertamente no. Letra C, Romanos 3:10, Romanos 3:10 y 23, 1 de Juan 1:8. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién quiere leer la letra C? Adelante, Steven. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Amén. Entonces, ¿podemos guardar todas estas cosas perfectamente? Ciertamente no. ¿Sí? Lo leímos aquí. No hay justo ni aun uno. No hay quien pueda guardar ¿cuáles cosas? Amar a Dios por sobre todo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Letra D. Alguien que quiera leer el primer versículo de la letra D. Adelante, hermano David. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Vean a ustedes aquí, qué terrible lo que está hablando la Escritura acerca de nuestra capacidad humana. Entonces, sin Cristo, nosotros tenemos una mente, o sea, cuando estamos muertos en delitos y pecados, la mente está puesta en la carne. Esa mente que está puesta en la carne es enemiga de Dios por completo. ¿Y por qué es enemiga de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y por qué no se sujeta a la ley de Dios? Porque no quiere, porque ha decidido no hacerlo. ¿Por qué no puede sujetarse a la ley de Dios? Hermano David Mora, lee la última parte. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Está muerta esa mente. Muerta en delitos y pecados. Tiene una incapacidad para sujetarse a la ley de Dios. Efesios 2:3. ¿Alguien lo quiere leer? Adelante, hermano Josel. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3 explica el estado del hombre previo a la salvación, previo a que Dios lo salve. Quiero leerlo por completo, ya que tengo aquí mi Biblia bonita de color azul. Dice así: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, o sea, andábamos según el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces teníamos tres enemigos.
nuestra carne, el mundo y pues el mismísimo diablo. Y operaba en nosotros porque nosotros éramos parte de los hijos de desobediencia. O sea, aquí dice, entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Terribles estas declaraciones de la Biblia. Tito 3:3. ¿Alguien quiere leerlo? Adelante, Efer. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Wow. ¿Podíamos entonces guardar todas estas cosas perfectamente? Ciertamente no, porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Entonces vean ustedes, los primeros versículos tiene que ver con nuestro desprecio, nuestra enemistad hacia Dios. Entonces, como tenemos un menosprecio hacia Dios, como tenemos una mente predispuesta a ser enemiga de Dios, a no cumplir su ley, porque incluso ni siquiera podemos, porque vivimos según las pasiones de nuestra carne, porque satisfacemos los deseos de la carne, ¿sí? Por todo esto, no podemos decir que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces no podemos cumplir con el primer y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, en otro tiempo nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Podíamos guardar estas cosas perfectamente? No. Así de simple. No podíamos. Muy bien. Me encanta este catecismo porque inicia con el todo del Evangelio. Luego procede a hacernos sentir mal por nuestra miseria, pero ya después nos hará sentir bonito cuando hablemos del Evangelio, su belleza, su poder, la misericordia de Dios y la gracia. Entonces, quédense con el pensamiento de que somos unos miserables sin Dios. Preguntas, comentarios. También me gustaría agregar lo que dice en Juan 5:39, hablando acerca de esto de la ley, que les dice a los judíos: ustedes examinan las escrituras porque piensan que tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y pues sí, como decía Juan también al principio, que no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Así es. Amén. Entonces, también es también reflexionando acerca de, hace rato, acerca de que, pues sí hay gente que les es o predicada el evangelio, o la ley les es en alguna manera mostrada, y pasa una de dos cosas: o ven su pecado y bueno, como decían a Pedro, ¿no? Los 3,000, ¿qué haremos, no? Y otros que se enojan, se ofenden y no Sí. quieren escuchar, ¿no? Así es. Otros se van a, sí, exactamente. Otros se van a ofender, otros van a decir no, se van a enojar contra el Señor, contra Dios, contra nosotros, y van a alejarse. Pero
obviamente, porque la ley de Dios lo único que hace, de nuevo, la ley de Dios lo único que hace es que nos da a conocer nuestra miseria. La ley de Dios lo único que hace es darnos a conocer nuestra miseria. La ley de Dios no nos infunde la gracia salvadora, sino que solamente nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Lo que estás haciendo es pecado y esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué nos exige la ley? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios, amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son el inicio de toda la ley y los profetas. Pero el problema es que no podemos guardar todas estas cosas perfectamente. Si bien, ¿qué no estoy diciendo y qué no está diciendo el catecismo? El catecismo no está diciendo que el hombre no tiene la capacidad de amar, ¿no? Sí, es obvio que la gente, que los seres humanos, pues amamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Incluso el Señor Jesús dijo esto. El Señor Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Espiritual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dijo el Señor? Si ustedes siendo malos, no dijo, si ustedes que son buenos y a veces hacen cosas malas, aman a sus hijos, no. Si ustedes siendo malos hacen cosas buenas, saben hacer cosas buenas, o sea, el ser humano sí tiene esa capacidad de hacer cosas buenas. Lo vamos a leer más adelante en algunas preguntas de este catecismo. Sí, el hombre tiene la capacidad de hacer cosas buenas, pero ¿por qué no las hace? ¿Y por qué no puede cumplir estos dos mandamientos perfectamente? Perfectamente. Yo creo que esa es la palabra clave. Perfectamente. Otra vez, en la parábola del joven rico, el Señor Jesús le indicó al joven rico que para ganarse el reino de los cielos tenía que cumplir con los 10 mandamientos. Y el joven rico respondió, los he cumplido desde mi juventud. Y la respuesta del Señor Jesús corresponde a la verdadera aplicación de la ley. Dice, bueno, si ya cumpliste estas cosas, entonces te queda algo por hacer. Vende todo y repártelo a los pobres y luego vienes y me sigues. Esa enseñanza, que no es parábola, hace rato dije parábola, perdón, esa enseñanza del joven rico nos da a entender dos cosas. Primero, que el joven rico guardó los 10 mandamientos, sí. Perfectamente, no. ¿Por qué? Porque las dos cosas que le pidió el Señor Jesús fueron estas dos. Si ya cumpliste con los 10 mandamientos, entonces vende todo y repártelo a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya entendiste los 10 mandamientos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, y luego ven y sígueme. Amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue, se alejó tristemente. ¿Por qué? Porque no puede, ningún ser humano puede guardar todas estas cosas perfectamente. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, porque no hay justo ni uno, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, porque tienen la mente puesta en las cosas de la carne, porque la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios, porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Vean, el joven rico dijo, no, yo ya me sujeté a la ley de Dios. Ah, sí, bueno, pues ama a Dios y ama a tu prójimo. No, pues no. No se sujeta a la ley de Dios
pues ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. Y por último, nosotros, aun cuando sabemos hacer cosas buenas de vez en cuando, nosotros odiábamos, nos odiábamos unos a otros. Ese es el gran problema del ser humano. Bien. ¿Entendieron ya su problema de ustedes, de todo ser humano? El primer problema es que trata de la miseria del hombre. Cuán grande es mi pecado y mi miseria. Si ya no tenemos ningún comentario, vamos a proseguir a la oración. Y voy a leer esta oración del libro de oración común del año 1552. Bendito Señor, tú has hecho que todas las sagradas escrituras sean escritas para nuestro aprendizaje. Concédenos que de tal manera podamos escucharlas, leerlas, marcarlas, aprenderlas e interiormente digerirlas, para que por la paciencia y el consuelo de tu santa palabra abracemos y retengamos siempre la bendita esperanza de vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a todos por haber participado en esta clase. Los espero la próxima semana a la misma hora. Un abrazo a todos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Gracias, hermano David. Bendiciones, pastor. Un Gracias, abrazo. Efer. Gracias. Un abrazo para ustedes también. Nos Gracias, vemos. Diana. Nos vemos, Steven, en 10 minutos. Gracias, Diana. Gracias a todos. Y gracias a mi esposa por haberse unido. Me puse nervioso por su culpa. Adiós, pastor. Adiós, Dianita. Un abrazo. A ver que mi esposa mande saludos.